Enseñanzas del maestro Israel Rojas sobre psicosomática, en septiembre 4 de 1981. Como hemos informado en reuniones anteriores, el hombre es una condensación del universo. Este es un punto de mira que no debemos olvidar jamás. Además debemos agregar este axioma puramente cabalístico: el universo es un ser viviente. Día por día, los grandes psicólogos se van aproximando algo, aun cuando necesariamente tienen el lastre del pasado de sus creencias y no les queda fácil dar el salto, es decir, trasladarse del objetivo a lo subjetivo. Ellos no saben ni sabrán nunca que lo objetivo es condensación de lo subjetivo, que lo subjetivo es lo que manda y que lo objetivo es lo que obedece. Estas son cuestiones absolutas desde el punto de vista de la alta ciencia. Ustedes ven este viejo lleno de barriga, pero pensó en venirse a la clase y se vino. ¿Quién movilizó todo ese mecanismo? El ser interno, la conciencia, la sensibilidad, la inteligencia, la voluntad, y así sucesivamente. La Tierra es una masa gigantesca de materia, sustancia, energía, pero no es nada frente al magnetismo solar que la hace transitar rigurosamente en 365 días y minutos cada año una vez. Sin embargo, el volumen es gigantesco y no vale nada frente a la energía cósmica que le gobierna y dirige. Ahora piensen ustedes, por ejemplo, el caso de nuestra galaxia. 200 millones de soles más sus sistemas según deducen los físicos. Sin embargo, la energía electromagnética de Sirio maneja todo ese mecanismo por hilos invisibles, es decir, las energías cósmicas, es decir, el electromagnetismo. No se puede ser esoterista sin llegar a esta conclusión exacta, pero basta sencillamente meditar un poquito. No es necesario creer en nada. Hace aproximadamente unos 6 meses vino un cura católico, somos muy amigos personalmente, y me dijo: me han dicho que tú no crees en Dios. Le dije: no, señor, el hombre no necesita creer lo que sabe que es realidad. Dijo: ah, ¿tú sí sabes que es realidad, Dios? Yo no. Dije: pues sí, tú eres un creyente tonto. Dijo: ¿y cómo sabes que es real? Porque yo no he hecho ni los universos, ni los ondas, ni los mundos, ni las mariposas, ni los gusanos, ni los microbios. Esa es una elaboración de aquella energía que ustedes tontamente llaman Dios, sin pensar que es una realidad mucho más tremenda que este mundo de objetividades. Me perdonan la palabra, pero esto fue lo que dijo: me jodiste. Esta es la verdad. Ahora ustedes leen, por ejemplo, el Génesis, que del Edén nacían 4 ríos, y todo el mundo, los hombres de ciencia, desde el tiempo de 5.000 años atrás a esta parte, han buscado los 4 ríos del paraíso para saber dónde está. Los esoteristas saben cuál es el paraíso, donde emergen los 4 ríos. Es el cerebro del hombre, porque aquello es un libro de esoterismo. Y veamos cuáles son los 4 ríos. La medula, el más cósmico de todos. El aparato digestivo, el que muele y transforma los elementos para hacer posible el sostenimiento de la vida orgánica. El aliento, que se prolonga en la circulación de la sangre. Saben que circulación y aliento son 2 polos de la misma cosa. Y sistema nervioso. Ahí tienen los 4 grandes ríos de la Cábala, los 4 grandes ríos que emergen del paraíso de Dios, según los conceptos teológicos, dicen ellos. Es muy curiosa esas palabras: teología, teos, Dios, y luego discursos sobre Dios. Y luego la misma teología dice que Dios no se le puede ver, ni comprender, ni sentir, ni medir. Entonces, ¿sale la teología? No existe la teología, desde el punto de vista del valor exacto de los términos y de la ecuanimidad con que el hombre debe manejar la conciencia para comprender progresivamente los misterios de la vida y del ser. Es maravilloso todo aquello. Luego dice que 2 de aquellos ríos toman una dirección determinada y otros otra dirección determinada. Efectivamente, 2 están en relación con los mecanismos terrestres y son la medula, por donde ha de pasar el fuego creador de la tierra, llamado serpentino del oriente, fuego secreto, viviente y filosofal en la sabiduría de los Rosacruces. Como ustedes ven, la denominación de los Rosacruces es perfecta: el fuego viviente y filosofal. Es decir, que no lo conocen sino los sabios, los filósofos. Los demás lo ignoran totalmente.
Los 4 ríos son evidentemente esas energías que nos vinculan al magnetismo de la Tierra, y los otros 2 ríos al ambiente, a la atmósfera, la circulación, el sistema nervioso, etc. Es algo maravilloso todo aquello, visto al calor de la alta ciencia esotérica de las edades, que es la única vía para llegar a un conocimiento exacto de las cosas, eliminando totalmente las pasivas creencias de mentalidades insulsas, inconscientes, que nunca se preguntan nada. Se limitan a creer, y después de creer, al fin dicen que eso no es nada, y viene el escepticismo, que es lo peor que puede llevar el ser humano en su psique. ¿Escepticismo de qué? Ahorita me está rascando una pulga. Allí hay sensibilidad, hay inteligencia, hay acción, operando por esa energía interior del hombre. Ahora estoy dirigiendo la palabra. ¿Esa de dónde emana? Del logos, de la sustancia germinal, porque ese es el logos de la naturaleza del hombre. Y eso viene de la médula. Y el aparato digestivo, que es el coparalelo con las energías de la tierra, que recibe de la tierra los alimentos que le son necesarios y luego excreta sus residuos para que la tierra pueda producir de nuevo los elementos necesarios para la construcción de nuevos organismos que han de sustentar la vida de animales y vegetales. Todo eso es profundamente asombroso. Ahora los 2 alientos, el sistema nervioso, que nos pone en relación con las energías psíquicas, y el aliento que mueve la sangre, fuego de la vida, aparato del mundo emocional o de deseo. Es admirable todo esto. Esta noche nos vamos a entretener un poquito y mirar algo que será para nosotros completamente iluminador. En los tratados anatómicos de fisiología se habla solamente de 7 glándulas, única y exclusivamente de 7 glándulas. Pero hace mucho tiempo aquí demostramos sucesivamente que el número de la naturaleza es el número 5. Aquí lo tienen ustedes. 5 de naturaleza masculina y 5 de naturaleza femenina, en los pies igualmente. En los elementos constitutivos de la naturaleza tenemos 5 órganos de acción y 5 órganos de sensación, son 10. Y así sucesivamente. El número de Pitágoras es el número por excelencia de la sabiduría y del conocimiento. Ahora veamos el sistema solar: el Sol, Vulcano, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Eros, Júpiter, Saturno y Urano. De nuevo 10, por todas partes. Así que el esoterismo que nos habla de 7 simplemente está hablando de la actividad operativa relativamente manifestada del logos, pero el logos en su totalidad tiene el número 10. 5 con polaridad masculina, 5 con polaridad femenina. Un alto cabalista nos mostraría a nosotros la objetivación de las energías del logos partiendo de Keter. Keter, Homar, Binah, Tifaret, 5 y otros 5 abajo. Tenemos los 10 exactamente, son los 10 sefirot de la Cábala. La que no ha perdido el contacto con la verdad natural y científica es la sabiduría cabalística de los Rosacruces. Ahora tenemos 7 glándulas, pero incluyen una que no es glándula. La pineal no es una glándula, es el centro psíquico por excelencia. Ella comanda todas las demás glándulas según actuaciones de la energía manifestada como sensibilidad e imaginación. Pero piensen ustedes en esto, porque es de una trascendencia incalculable. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la glándula pituitaria? Sencillamente funciona por imágenes traídas del mundo del ser psíquico. Como aparato la glándula pineal, pero ella no es un ser psíquico, es el aparato. Si comanda el centro de operaciones de las funciones psico y fisiológicas del aparato, llamado así, de la cadena glandular, tenemos que pensar exactamente que subjetiva o objetivamente una serie de imágenes hacen trabajar las glándulas, y nosotros no lo sabíamos si no estudiáramos el esoterismo trascendental de las edades. ¿Cómo funciona la pituitaria? La pituitaria es el sol glandular, eso admiten los fisiólogos. Pero ¿cómo opera ese sol glandular a fuerza de imágenes? El ser masculino vive la polaridad femenina y inmediatamente todas las secreciones glandulares empiezan a operar para lograr la función cósmica de la generación universal. Pero necesitamos alimentos. Entonces inmediatamente trabaja la tiroides, que es la glándula del metabolismo. Pero sentimos amor por la belleza de la vida, y entonces sentimos la secreción de la tibus, que está en correlación con la sensibilidad y el corazón. Sentimos hambre. Y entonces esa imaginación hace funcionar el páncreas. Pan, todo, y crea carne. Es el creador de carne.
Cuando aquella glándula no secreta las funciones indispensables, tienen enfermedades graves como la diabetes, por ejemplo, o la degeneración progresiva del cuerpo. Sencillamente porque esta es la glándula la que crea las células indispensables para la transformación del cuerpo. ¿Qué es el vaso? Vaso se dice ver casa y sos animal, la casa de la vida animal, la casa del cuerpo vital que la recibe de la energía solar para distribuirla a través del cuerpo y que él pueda cumplir sus funciones. Luego tenemos las suprarrenales. Es una palabra muy convencional sobre los riñones, pero son el centro energético por excelencia. Dos polos de aquella energía van a hacer trabajar el cerebro y el corazón, y dos polos van a hacer trabajar la esfera de la reproducción. Adrenalina e interrenalina. Pudiéramos decir que en la función, en la fisiología del cuerpo, estos son los centros de la energía. Son dos energías que descienden y dos que ascienden. Volvemos allá a encontrar las funciones de los cuatro maravillosos árboles de la Cábala, algo de los mundos de la Cábala, y los cuatro ríos del paraíso, porque allí hacen eclosión, puesto que la unidad de aquel par de energías producen el nuevo ser, que en el principio de su evolución formal lo llamamos feto y después le llamamos niño. Vuelven a confluir los cuatro ríos maravillosos de la energía universal para hacer posible la operación del movimiento eterno de la vida. Luego vienen los centros gorádicos, los centros de la generación, que son masculinos femeninos, pero cada uno tiene su polaridad respectiva. Luego tenemos la glándula de Cooper, que es esencialmente masculina, y la glándula de Bartolino, que es esencialmente femenina. Todas las demás glándulas de nuestro cuerpo se parecen exactamente o son lo mismo análogas, menos estas dos. Eso es lo que da total polaridad al aparato femenino de la naturaleza de la mujer y total polaridad al aparato masculino de la naturaleza del hombre. Allí es el único punto de diferencia. Por eso he puesto el color rojo en la glándula de Cooper para indicar la energía del fuego creativo de la existencia. Y Bartolino lo hemos puesto en blanco únicamente para mostrar que allí es donde realmente nos diferenciamos. Se debe a la secreción. Incretorias se llaman aquellas glándulas también, que segregan hacia adentro. Excretorias, que regresan hacia afuera. Glándulas excretorias no tenemos sino el páncreas, las gonadas, que son las que verifican funciones de excreción e increción. Incretoras y excretoras. Es algo maravilloso. Y luego tenemos una glándula también desconocida. Esa la registra la ciencia. Pero tenemos una glándula no mencionada por la ciencia. Aun cuando a través de ciertos estudiantes de medicina logré que un médico hiciera un examen de los tejidos del sacrococcigio y encontró tejidos glandulares. Así que ese médico se dio cuenta exacta de que no había fantasía, de que aquella es otra glándula. Esa glándula sacrococcigia tiene la cualidad de estar en correlación directa con el magnetismo de la Tierra. Entonces los residuos de la digestión son llamados por ese centro magnético para entregárselos a la Tierra. Y de la Tierra recibe la energía para mantener el cuerpo erecto. Allí el hombre de ciencia, el médico, puede colocar un aparato adecuado para registrar la temperatura del cuerpo. Y allí sabe exactamente el calor que contiene un cuerpo dado, o también en la boca. Son los dos lugares que hay más calor. El uno es sublimación de lo primero, y así etc. De tal suerte que las glándulas de Bartolino y las glándulas de Cooper son las que dan todas las características peculiares de la feminidad y de la masculinidad. Ya en la reunión pasada les mostré en un esquema anatómico de la ciencia clásica la situación de las glándulas de Bartolino, o Bartolini en italiano, o Bartolino castellanizante. Esas dos glándulas son realmente toda la naturaleza psicofemenina de la personalidad humana. Cuando esas glándulas no trabajan normalmente en una mujer, esta puede ser un poco masculina y de forma exagerada. Pero si está trabajando normalmente, tiene todas las características peculiares de la feminidad. Y si el hombre no posee una glándula de Cooper suficientemente enérgica, tiene las flaquezas emocionales de la mujer en un momento determinado. Supongo, y son cálculos para ayudar a la inteligencia y no otra cosa, que un verdadero torero, un manolete por ejemplo, poseía una glándula Cooper con una plenitud y una fortaleza incalculables, porque cuando se le venía una fiera de la magnitud de un toro de 5 años no le temblaban las pantorrillas. Eso requiere una profunda energía en las glándulas de Cooper. Y toda la fuerza de la feminidad, todas las características de la simpatía que le es peculiar a la mujer con relación al hombre, dependen simplemente de la sanidad de las glándulas de Bartolino. Y ahí es donde realmente estamos fisio y psicológicamente separados.
el resto es igual. Tiene la mujer glándula pituitaria, paratiroides, tiroides, tibo, etc. Tiene el hombre lo mismo, excepto aquellas dos glándulas que dan las características peculiares de la psicología femenina y masculina en su valor esencial, intrínseco, natural y cósmico. Entonces vuelvo a repetir la influencia de las glándulas y voy a dar la vuelta. Tenemos la sacrocoxigia, cuyo magnetismo lo relaciona con la Tierra. La Tierra pide lo que había entregado en sus cenizas para hacerla de nuevo fecunda. Por eso dice la Cábala con tanta sabiduría que la naturaleza se nutre de sus propios residuos. Esta palabra residuos es apenas una cuestión para la inteligencia, porque son elementos bioquímicos en fermentación que producen cambios energéticos constantes para que sea posible la evolución de la vida y de la forma. Ahora tenemos las gonadas, que son los centros de la reproducción. Se viene pensando exactamente que el hombre de gonadas fuertes es un hombre en toda la plenitud del ser humano en el sentido masculino de la seidad. Si no posee las glándulas de Cooper en toda su plenitud, no puede poseer esa energía que da las peculiaridades características del ser humano masculino. Y en el caso de la mujer, como ya he venido refiriendo, pero estoy completamente de acuerdo con el señor Heindel, solamente la repetición le da al hombre comprensión e inteligencia, porque nuestro subconsciente debe trabajar mucho para volverse consciente. Eso que llaman memoria es una verdadera fatalidad. El hombre no debe memorizar nada, debe luchar por comprenderlo todo. La memoria hace del ser psíquico un mecanismo y endurece la sensibilidad y la conciencia. Por lo tanto, la memoria es algo pasivo del cual debemos huir. Hoy, por ejemplo, en las universidades les basta que un muchacho responda exactamente la imagen del texto para considerarlo un gran estudiante. Por eso la humanidad está perdiendo al sabio. Únicamente quedan los memoristas ridículos e inútiles en el campo del progreso y de la evolución del conocimiento y de la sabiduría. Ahora tenemos la suprarrenal. Al núcleo de ellas produce la interrenalina, que da la que da energía al centro generativo. Y la corteza, por eso llaman cortical también, da la energía que mueve el corazón y el cerebro. Si no fuera por estas energías, el hombre no podría operar. ¿De dónde dependen estas energías? De lo cósmico, que se han naturalizado en las entidades vivientes, bestias, animales, hombres, etc. Porque todo es análogo en la naturaleza. Luego tenemos el páncreas, creador de carne, creador de tejidos, creador de células orgánicas. Cuando él está sano, el cuerpo es fuerte y sano. Cuando no, viene multitud de desequilibrio. Estuve preocupado hace unos meses cómo conseguir el equilibrio de esta glándula. Y llegué a conclusiones admirables. Como plantas, la planta por excelencia es la selva. Y como alimentos es el pescado. Ahora, vista la morfología de la glándula, es un pescado atravesado cuyo cola está recostada sobre el vaso y cuya cabeza está haciendo contacto con el hígado. Es transversal. Se parece a una lengua, pero mejor dicho, como dicen los muchachos de la calle hoy, se parece morfológicamente al pescado. Y el pescado resulta un alimento prodigioso para regenerar esta glándula. Ahora que hablamos de pescado hay que tener mucho cuidado. Pescado que está ya fermentado puede causar la muerte o tenga molestia. Yo en 2 ocasiones he estado próxima a pasar de una parte a otra debido sencillamente a mal pescado. Pero hay que tener cuidado. Me recuerdo mucho de mi amigo Carlos Vaquero, que era un hombre sagaz, astuto, inteligente, mordaz y hablaba con toda claridad. Cuando él iba a un restaurante y pedía su almuerzo, lo primero que hacía era olerlo. Porque si le olía fermento, lo desechaba inmediatamente. Eso era sabiduría. Vulgaridad decía, y a mí que me importa el capítulo de mí. Lo que importa es no volver a envenenarme porque estuve envenenado y estuve cerca del otro lado. Efectivamente, todo alimento en proceso de fermentación es una desgracia para la identidad humana, pero sobre todo el pescado. La carne de res no es tan peligrosa como es el pescado. No estoy recomendando sino el pescado, pero es para que actualicemos conciencia. Luego el vaso que es evidentemente el centro de la vitalidad por excelencia. Por eso somos animales. La casa de la vida animal se llama exactamente, viendo los términos constituyentes de la palabra. Ahora la timo. La timo es una glándula que tiene por objeto servir la evolución del muchacho, dándole la fuente de nutrición que tomó de la madre, en esa glándula admirable que hace el papel de madre secundariamente. Cuando a la edad de los 14 años se cambia el ritmo y las glándulas gonadas toman fuerza, entonces
aquella función del tipo pasa al bajo, y así se cumple la finalidad de mantener el equilibrio orgánico. Ahora la tiroides. La tiroides es una glándula extraordinaria, es la glándula del metabolismo, es decir, la que transforma por la acción del calor ingénito de su naturaleza los alimentos de un estado a otro. La glándula tiroides requiere para su nutrición yodo, arsénico. La palabra arsénico quiere decir energía, acción, fuego, del griego. La palabra arsénico indica para nosotros la energía del hombre, y esta glándula necesita aquella sustancia. Es muy escasa en la naturaleza, pero hay necesidad de buscar alimentos que la contengan. Entre ellos está la lechuga. La lechuga es quizá la mejor fuente de que dispone el ente humano para conseguir arsénico. Yo no lo consigue en otros alimentos. Tenemos, por ejemplo, los rábanos rojos en su corteza. Tenemos la espinaca. Tenemos el corazón de la piña. Tenemos el corazón de la manzana que nos proporciona el yodo necesario para el trabajo de esta glándula. También la sal es completamente necesaria para esto. Hay experiencias tremendas. Esta tarde venía una señora para pedirme algo porque su vitalidad me caía todos los días. Le dije, ya sé qué le pasa, usted no come sal. Dijo, sí, me lo prohibió el médico. Y le dije, cuando el médico le prohibía comer todo lo que se va a poner a hacer. La sal es fundamental en la vida de los organismos. Y la glándula tiroides y la pituitaria requieren sal, porque son dos glándulas que la evolución de la forma recogió en la vida marina de los peces. Línea jerárquica en que ha venido evolucionando el hombre orgánico, no el hombre psíquico, no el hombre espiritual. Entonces, que esa glándula es la glándula del metabolismo, del calor de la sangre, de la energía por excelencia, de la fuerza del verbo creador. Es el aparato del lenguaje, es el aparato que Dios ha hecho en la naturaleza del hombre para que podamos exteriorizar en palabras, en ideas, todo lo que sentimos, pensamos y deseamos. Yo vivo verdaderamente asombrado del poder del lenguaje. Y agradezco al maestro Viracocha que escribió un libro de fondo sobre el poder del lenguaje que se llama Logos, Mantram, Magia. La palabra mantra, que la han tomado ustedes seguramente del Oriente, los que hayan leído algo de yoga, creen que es una cosa misteriosa. Man es hombre, y tam es el sonido del hombre, lo que nosotros producimos aquí. Toda palabra es un mantra, porque toda palabra es un sonido. Pero lo importante es qué palabra utilizamos, cómo la usamos y qué intensidad o armonía del lenguaje le podemos dar al verbo creador. Esa es una importancia extraordinaria, pero verdaderamente extraordinaria. Me recuerdo de un hecho histórico en Colombia. El señor Suárez, que lo hizo presidente del clero y que tenía más capacidad para administrar un hogar que para administrar la república. Le conocí personalmente y le escuché una estulticia. Me aterré de que un hombre de su naturaleza pudiera ir a la presidencia de la república. Pero hicieron aquí una fiesta religiosa grande, los curas, y lo nombraron a él como orador, y al doctor José Vicente Concha como el orador liberal. La oración de Marco Fidel Suárez desde el punto de vista de la literatura era mucho más importante que la del doctor Concha, pero la armonía y la belleza del lenguaje del doctor Concha hizo que la gente se quedara absorta, mientras que cuando habló el otro viejo todo el mundo quedó dormido. Vean ustedes la diferencia del valor del lenguaje en el sonido, en la sensibilidad, en el ritmo, en la melodía. Esas son cosas históricas. Pero como ahora sí quedarán inquietos, ¿qué fue lo que yo le oí al señor Suárez? Que me produjo favor que un hombre de esa naturaleza pudiera ser presidente de la República, fue lo siguiente. Yo era empleado de un almacén, del bazar femenino. El señor Majero estaba aportando lo necesario para la educación de un muchacho en el colegio de sus hijos. Y yo iba mes por mes para llevar el cheque y el guía jesuita me daba unos hijos. Esa era mi función. Llegué un día y el señor cura estaba ausente. Y estaba el señor Suárez dándole vuelta al jardín. Y el señor Suárez, muy buenos días. Dijo, muy buenos días, joven. Usted es una gran persona. Usted es una persona excelente. Porque todos los que vienen aquí son excelentes personas. Qué inteligencia tan desconcertante. En primer lugar, ese hombre que tenía aquí, ese muchacho, no creía en las tonterías de ellos. Pero a él le bastaba verlo allá para creer que era una gran persona. Un hombre que fue presidente de la República con esa capacidad analítica de filósofo es algo para aterrar al más guapo, como se dice en el lenguaje de la calle. Inmediatamente sentí un desconcierto tremendo y me abrí para no hablar más por él. Y perdonen, si yo soy muy sincero, dije sinceramente, dije un imbécil, por dentro, no le iba a decir a él. Con que porque iba donde los militares era una gran persona. Y por eso mismo fue presidente de la República, pero lo derrocaron. Es muy grave la situación de la humanidad cuando no se siguen preceptos de sabiduría.
¿Saben ustedes que Jesús dejó sabiduría para todos los problemas de la vida? Para saber si un hombre vale la pena o no vale, no hay que mirarle la cara, ni el rostro, ni los zapatos, sino qué ha hecho en su vida. Por sus frutos los conoceréis. Así se conoce un hombre, mirándole algo a su pasado. Pero no estamos en sociología. Bueno, está suerte que la glándula tiroides es la glándula del lenguaje, es la glándula del vigor de la personalidad, es la característica peculiar, y estoy completamente seguro que es una polaridad de la glándula Cooper en la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque los hombres que tienen la glándula tiroides bien desarrollada son magníficos progenitores. La ciencia es la ciencia y no tenemos nada más que hacer que armonizar los conocimientos para hallar la sabiduría genuina. Ahora tenemos la glándula pituitaria. La glándula pituitaria tiene dos zonas, una nervia o nerviosa y otra glandular, y en medio nace la sangre. La sangre nace en el centro de esta glándula, después se distribuye por todo el cuerpo. Ella necesita para su función fósforo, calcio, arsénico, yodo. Eso necesita ella para cumplir formalmente las funciones peculiares de su naturaleza. De tal suerte que en una proporción demasiado alta, el mecanismo glandular es la razón de ser de los diferentes estados psico y fisiológicos de la naturaleza del hombre. En lo masculino y femenino están comandadas por la glándula de Bartolino y por la glándula Cooper. Y en las funciones generales por el ser psíquico. Y son las imágenes que trabajan en el mundo o en la esfera de la glándula pineal lo que comanda todo el mecanismo de las funciones orgánicas de la naturaleza del hombre. Voy por la calle y no sé que llevo hambre, pero viene el olor de una manzana e inmediatamente todo el mecanismo de la deglución empieza a trabajar. Es la glándula psíquica que mandó el mensaje y las otras obedecieron simplemente. Un hombre va por la calle todo entristecido, no puede ir a caminar, pero dice: te ganaste la lotería. Inmediatamente hace así: oh, me gané la lotería. Que hubo una imagen que lo hizo creer rico, y así sucesivamente en todo. Así que las glándulas trabajan por la acción de la sensibilidad y de la imagen, consciente o subconsciente. Eso es exactamente. Yo pienso la actitud de un pobre hombre que ha tenido que tomar la profesión de torero, pero que no sabe comandar el mecanismo de sus energías y entra tembloroso a manejar el bicho. Piensen ustedes qué podrá hacer. Tiene que ser un fracaso necesariamente. Pero hay otro que tiene las glándulas bien puestas y se siente todo un varón y entra y lidia a su bicho con todo el arte que le es posible según su capacidad. Y así en todo. Yo me recuerdo mucho cuando fui invitado por el gobierno de Panamá. Tenía una cita con el doctor Arnulfo Arias y él era presidente de Panamá. Me dijeron: señor Rojas, puede salir que el señor presidente lo espera. Me empezaron a temblar las piernas. ¿Qué me pasa si el señor Arias y Israel Rojas son dos hombres? Inmediatamente cambió la situación y entonces lo saludé como uno mismo. Y él se bajó de su silla y dijo: hermano Rojas, sentémonos y cerramos aquí como dos amigos. Yo con usted no soy presidente. Hasta allá había cambiado la atmósfera psico y fisiológica del presidente Arias para charlar conmigo. Si esto con las piernas temblando, el hombre se hubiera puesto tieso y el problema hubiera sido bastante duro. Así es todo siempre. Estamos comandando nuestra vida sin darnos cuenta. Somos demasiado inconscientes de lo que significa la sensibilidad y la imagen. Esto es verdad exactamente en todos los campos del humano existir. Eso es, simplemente. Por eso el conocimiento de esas leyes, desde el punto de vista de la metafísica, desde el punto de vista de la psicología experimental y más arriba, desde el punto de vista del esoterismo, es lo más grande que puede tener el hombre. Esta es la más alta ciencia, la ciencia de la vida. Las otras son artes profanas. Pero recuerdo el doctor Neymar, decía: no hay sino dos aspectos del saber: las artes y la sabiduría. La sabiduría se ocupa de la vida, las artes de manipular cosas para producir ligeros cambios en la naturaleza. No hay más. Y el profesor López de Mesa en el libro de los apólogos se extiende maravillosamente en la introducción para mostrar que no existen sino esas dos polaridades. Pero la polaridad anímica que a nosotros corresponde manejar depende de nuestra sensibilidad o no de nuestra imaginación. Pero si estamos en el mundo de abajo, de nuestra emoción y nuestra mente, y entonces somos piltrafas humanas. El ser que vive en la emoción y en la mente es una piltrafa humana moralmente realizada. El que usa la sensibilidad y la imaginación es un superhombre moralmente realizado. Por eso realmente debemos adiestrarnos en la utilización de esos preciosos poderes del alma. Y estos mecanismos del cuerpo humano están obedeciendo todos a la glándula pineal. Es decir, que es el aparato de la conciencia, que es el aparato que dirige las imágenes para producir tales o cuales efectos.
Gracias, hermanas y hermanos. Los espero para esta clase dentro de un mes. Gracias. Ahora vamos a hacer el resumen de esta lección número 33 de fisiopsicología, que comprende las 10 glándulas. Y empezamos por la glándula pineal. Y lo primero que nos enseña el maestro es que no es glándula, es un centro psíquico por excelencia. Es el comandante conscientivo de todas las demás glándulas por medio de imágenes objetivas o subjetivas. Le sigue la pituitaria. Es la reina glandular. Es Isis. Es el sol glandular. Consta de 3 partes. Una parte nerviosa, una parte glandular y en el medio que da nacimiento a la sangre. Se alimenta de las imágenes provenientes de la pineal, también de la sensibilidad, y su alimento físico es la sal. La tiroides es la glándula del metabolismo, de la transustanciación, donde se inicia el proceso de la asimilación de los alimentos. La que rige el calor de la sangre y da fuerza al verbo generador. Es el aparato del lenguaje y de la personalidad. Su alimento es la lechuga, que contiene arsénico. Y los alimentos ricos en yodo son los rábanos rojos, la espinaca, la manzana, el corazón de la piña y también la sal. Le sigue la timo. Es la correlación con la sensibilidad y el corazón. Es la madre secundaria hasta los 14 años de edad del niño. El páncreas es el creador de células, es el creador de tejidos orgánicos, es el creador de carne. Su alimento es la acelga y el pescado. Le sigue el vaso. Es la casa de la vida animal. Es la casa del cuerpo vital. Le siguen las suprarrenales. La adrenalina es la fuente energética para el cerebro y el corazón. Y la interrenalina es fuente energética para los órganos de la generación. Le siguen las gónadas, que son los centros de la reproducción del ser humano. Luego, la glándula de Cooper, que es el fuego generativo del ser humano masculino. Y las glándulas de Bartolini, que determinan la naturaleza psicofemenina del ser humano. Y por último, la glándula sacrocoxigia, que está en correlación directa con el magnetismo terrestre. Hasta aquí el resumen de esta magnífica lección. Muchas gracias, hermanas y hermanos.